Buenas tardes. Hace un tiempo surge una pregunta en Biblioteca Pública Piloto en relación al tema de la necesidad o de la intención de contar que hay una colección de genealogías en biblioteca. Y en esa búsqueda de establecer dónde está esa colección de genealogías, qué existe sobre ese material o sobre eso que nos están contando, que durante 10 años nos fueron diciendo, aquí hay esto, hay unos materiales, y entonces existen. Llegó un momento en que nos tocó resolver una pregunta y decir, venga, muéstremelos, conozcamos ese asunto, y en ese ejercicio de conocer ese asunto nos metimos en un camino que hoy nos tiene aquí, que es básicamente en su momento descubrir algo que era el material que acompañaba el fondo de genealogías, que entendíamos que hacía parte de algo que se llamaba ASOCOLGEN, la Asociación Antioqueña para el Estudio de las Genealogías. Y en esa búsqueda de ese material y de descubrir qué significaba que eso estuviera ahí, de quiénes eran esos autores, nos encontramos con personajes como Javier Tobón Gónima, con el maestro Roberto Luis Jaramillo en el camino, y con don Miguel Wenceslao Quintero, y encontramos en un momento una cosa que nos llamó mucho la atención, era el trabajo del Cauca, del trabajo que usted viene haciendo como investigación desde el Cauca, y nos hacíamos la pregunta de qué significa esto, no solamente para el país, sino también para los antioqueños, en un momento donde hoy va a salir a luz la segunda edición de Linajes de Cauca Grande, Fuentes para la Historia, que es el motivo por el cual hace algunos años estamos tratando de concretar a que don Miguel esté aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar esa invitación, por tolerar tanta insistencia, y bienvenido, porque finalmente creo que es una gran oportunidad de tenerlo aquí, partiendo de una idea, y es que hoy es el texto tal vez más importante en el siglo XXI en términos de los resultados que nos va a mostrar, y sobre todo porque nos pone, sobre todo a los historiadores, nos pone la vara muy alta en términos de un reto que tenemos, y es cuál es el uso de las fuentes. Muchas gracias por estar en Antioquia otra vez y por darle palo a los antioqueños. No, muchas gracias. Para mí es un gusto estar en Medellín. Pues. Yo he preparado una pequeña presentación sobre lo que yo he hecho en genealogías. Y entonces, pues quisiera presentárselo a ustedes, y ustedes me hacen todas las preguntas que ustedes a bien tengan. Entonces, esta es ahí les muestro, a la izquierda ustedes ven la primera edición de Linajes del Cauca Grande, Fuentes para la Historia. Es una obra de 3 tomos que fue publicada por el Departamento de Historia, y yo conseguí que la Facultad de Ingeniería de los Andes me ayudara a financiarla, cosa absolutamente extraña, y ese libro se publicó en el 2006. Lo he complementado ahora, y esto es ya el machote virtual de la primera edición, que va a tener 7 tomos. Entonces, ¿de qué se trata toda esta investigación? ¿O qué fue lo que yo hice? Primero, esto para mí, yo no soy un historiador. Esto es mi pasatiempo, es quizás mi pasión. Entonces, lo primero que quiero decirles era qué era el Gran Cauca. Entonces, ustedes ven acá la foto de lo que era la gobernación de Popayán. Esto es en 1538. Eso era todo lo que incluía la gobernación de Popayán, que obviamente estaba incluida Antioquia, porque la gobernación de Antioquia se fundó en 1569. Roberto Luis no me deja mentir, me da susto hablar delante de él, pero bueno, ¿qué hacemos? Entonces, esta toda es lo que nosotros llamamos el Gran Cauca, quitándole la gobernación de Popayán, pero indudablemente todas esas ciudades forman parte de lo que es esa gran familia caucana. Por ejemplo, nosotros allá arriba, ustedes ven Arma, Anserma, Cartago, eso todo era parte de la antigua gobernación de Popayán. Era lo que llamaban las 4 ciudades del distrito del Nuevo Reino. Entonces Arma, por ejemplo, Supía era parte
era cercana a Anserma y era parte de la gobernación de Popayán. Entonces todo eso se mantuvo y de ahí para mostrarles lo importante que era y la interrelación que tiene que haber con la Antioquia actual. Uno de los conquistadores que yo analizo es el capitán Diego de Castrillón, que llegó a Arma, era de Arma, y de ahí vienen, pues los Castrillones vienen infinidad de familias antioqueñas. Entonces eso era para situarnos geográficamente. La parte que yo toco es desde esa parte de Anserma, Arma, Supía, hasta llegar a los Pastos. Trato de hacer el análisis. Ahora bien, ¿qué hice yo? Si ustedes ven en la parte derecha, ahí hay un libro que es el Diccionario Biográfico y Genealógico del Antiguo Departamento del Cauca. Es importante que ustedes tengan en cuenta que el Valle del Cauca se creó como departamento en 1910. Es muy reciente. Luego, por ejemplo, mi papá, que se consideraba caucano, aunque él era puro bogotano, nacido en la Plaza Bolívar, él pues él consideraba a su familia caucana, veía ese diccionario. Y los antiguos, digamos, la generación de mis padres, veían, todo lo consultaban en ese libro. Ahí estaban las familias, ahí aparecían todas las familias. Entonces, que Arboleda, que Mosquera, que los Cabal, que los Aparicio, los que quisieran, que los Murgueitio, que los Masuera, ahí estaban en ese libro. Ese es un libro escrito por un historiador muy importante del siglo XIX y del siglo XX, porque que se publicó, la segunda edición se publicó en 1926 y tiene todas las biografías de los señores. Ahí le saqué una página de esa edición. Esto es una reimpresión de la segunda edición del año 62, porque el libro era del 26. Esa reedición, para contarles una anécdota, la hizo Luis Carlos Irragorri Peña, el papá del periodista Juan Carlos Irragorri, y obviamente le metió a Guillermo León Valencia, pues porque Valencia era casi presidente y había que echarle cepillo, como decimos nosotros, y entonces ahí aparece los Valencia y todo, pero eso no era de la obra original de Arboleda. Y ahí está, entonces él presenta las biografías. Yo lo que hice desde que empecé a trabajar fue tomar Arboleda y revisar todas las fuentes que Arboleda de dónde había sacado toda esa información, porque había información pues que seguramente era errada. Revisando esa información yo encontré que Arboleda se había equivocado mucho, no equivocado en el sentido de malo de equivocarse, pero indudablemente no tenía las fuentes que eran. Obviamente debería haber tenido presiones en su época para que ciertas familias salieran mejor. Y entonces, de todo eso, llegué a la conclusión de que si uno miraba los personajes públicos del siglo XIX, los personajes que figuran en la escena pública, casi todos los personajes descendían de unos muy pocos conquistadores, muy pocos geniarcas. Es decir, que si yo cogía unos 18 geniarcas y de golpe menos, podría de ahí sacar toda la formación de la élite caucana, pero si también tenía en cuenta los mestizajes, podría llegar a las capas medias. Entonces eso fue lo que yo realmente hice, fue partir de lo que uno hace genealogías de uno, comenzando en uno. Digamos, yo digo, como mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, mis terceros abuelos, mis cuartos abuelos, mis quintos abuelos. Eso lo fui haciendo, pero después vi que todos descendían de las mismas personas, porque eran sociedades supremamente endogámicas. Entonces, la presentación del libro es al revés. Dije, no, hay unos señores que yo llamo los geniarcas, digamos como los fundadores, que geniarca es un fundador de linaje, y de ahí se desprende todas las familias y también los mestizos, porque esas familias tenían hijos naturales o tenían hijos con una india o tenían también hijos con una negra, con una esclava, y en todo caso ellas se iban entremezclando y de ahí hay capas medias. ¿Sí?
porque en la colonia que hubo muy poca movilidad social, la hubo también. Es decir, no, era una sociedad muy jerárquica, pero hubo movilidad social. Entonces, esa es como la razón de Linares del Cauca. Después de mucha investigación, yo llegué a eso. Ahora, ya contando de las anécdotas del libro, ¿yo por qué comencé a hacer eso? Pues porque a mí me interesaba en ese libro de Gustavo Arboleda, pues yo me llamo Miguel Wenceslao Quintero, que es una cosa estrambótica llamarse así. ¿Sí? Obviamente era el único que había en mi colegio, el único que había en cualquier parte. Pues es una cosa buena y mala, cuando hablan bien de uno es bueno, pero malo queda uno marcado. Entonces me llamó la atención que yo pequeño, digamos tendría 12, 13 años, en la biblioteca de mi casa, vi ese libro, lo abrí y aparecía Miguel Wenceslao. Era un bisabuelo mío. Claro, en mi familia sí se tenía mucha tradición, pero estaba ahí y estaba supuestamente su genealogía. Y lo que más me llamó la atención era que tenía una cantidad de ascendientes rarísimos. Un señor que se llamaba Juan Lazo de los Arcos y Ríos. Un conquistador que se llamaba Juan López Cabrón de Vizcarra. ¿Quién se llama? Entonces uno le llama la atención de saber, bueno, esa gente quién era, qué hacía, cómo vinieron acá, cómo se mezclaron, todo eso. Entonces yo empecé a ver esa situación y yo tenía unos papeles de un gran historiador bugueño, esta familia es de Buga, que se llamaba Tulio Enrique Tascón, que escribió la historia de la conquista de Buga y de Buga en la colonia. Y entonces yo tenía unos papeles que había escrito para la familia, que había dejado unas cosas. A mi papá le había dicho, Alberto, por favor, acá está, te mando los árboles genealógicos de la familia. Y entonces había cosas que no coordinaban. Arboleda decía una cosa y el señor Tascón esa decía otra. Y entonces dije, bueno, ¿cómo soluciono esto? ¿Cuál tiene la razón? Entonces, en ese tiempo tuve la fortuna de conocer grandes historiadores, y uno fue Monseñor Restrepo Posada, José Restrepo Posada, que fue canónigo de la cátedra de un historiador en historia eclesiástica muy importante, que había continuado las genealogías de Bogotá que su padre había escrito, las antiguas genealogías de Santa Fe de Bogotá. Y entonces él me dijo, no, Wenceslao, lo que tienes que hacer es ir al archivo. En el archivo es donde vas a determinar eso. Entonces, en conclusión de la historia, un chino de 16 años terminó yendo al archivo, cosa absolutamente insólita, donde nadie iba al archivo, ni siquiera, y llega un chino de 16 años, la que lo cuidaba era una señora que le tengo mucho cariño, ya murió, Elisa Cárdenas Arboleda, porque en el Archivo Histórico Nacional todos descendían de cuanto prócer hubo acá en Colombia, todas las señoras eran Isabel Delgado Mosquera, bueno, una cantidad, y entonces Elisa me dijo, no, te sientas acá y te voy a buscar todo. Entonces, mándeme un índice, me dio un índice de qué había y encontré una cosa que me llamó la atención, que toca Antioquia en cierta forma, que decía la probanza del capitán Vicente de Tamayo prueba que su mujer, se llamaba María Rengifo, era bisnieta de Huayna Cápac, que el emperador de los incas. Entonces yo era joven, me llamó mucho la atención, yo ya conocía a Arango Mejía, el genealogista antioqueño, y Arboleda también habla de Huayna Cápac. Dije, no, pues voy a ver eso. Y eso el índice estaba tipografiado, pues fantástico. Entonces yo fui a ver el documento, pero pues el documento no estaba tipografiado. Era un documento de 1570 con una letra procesal del siglo XVI que es bastante complicada de leer. Y entonces dije, Dios mío. Y entonces dije, pero yo soy joven, tengo 17 años, me voy a dedicar a aprender paleografía. Y además cerraron a la Nacional. Yo había entrado a la Nacional y cerraron la universidad. Y entonces me fui allá al archivo. Obviamente mezclaba el movimiento estudiantil con el archivo. Y entonces me puse a aprender paleografía, a conciencia. Y aprendí paleografía. Y uno no debe dejar olvidar eso. Entonces me puse a leer todas las probanzas que había de todos los conquistadores. Eso está en el Archivo General de la Nación. Antes eso se llamaba el Archivo Histórico Nacional. Estaba en la Biblioteca Nacional. Y de ahí me nació
toda esa pasión, pero también aprendí a ir a las fuentes primarias. Y lo que me dijo a mí Monseñor Néstor, pues mire, muy sencillo, usted vaya con un cuaderno, pues en ese tiempo no había ni computador, nada, vaya con un cuaderno, copie todo, pero siempre tiene que copiar de dónde saca todo. Es decir, usted tiene que ser capaz de volver al archivo, preguntar y que le digan de dónde usted sacó todo. Y entonces yo empecé a hacer eso. Y lo empecé entonces a recopilar una cantidad de datos y a completar toda la genealogía. Y ya comencé a hacer la genealogía de mi familia, pero uno se vuelve genealogista ya cuando no le interesa la familia de uno, sino cuando le interesa todo lo demás, lo de todo el mundo. Y entonces yo empecé a organizar y dije, no, Arboleda está mal en esto, mal en esto. Entonces de ahí ya pasaron los años. En el año 2000, William Jaramillo estaba director del Instituto de Cultura Hispánica y él publicó una cantidad de cosas genealógicas de Antioquia, etcétera, y me llamó por teléfono, me dijo, hemos publicado mucho de Antioquia y otras partes, y del Cauca nada, que es tan importante, porque pues Popayán ahorita es muy chiquito, pero pues el acervo genealógico de Popayán, muchas familias vienen de Popayán. Y entonces me dije, bueno, le voy a mandar un capítulo del capitán Francisco Mosquera, que es un geniarca payanés. Y entonces me puse a hacerlo, entonces lo hice en esa forma. Cogí desde El Conquistador toda la historia y saqué todos los descendientes, bien por línea materna y por línea paterna, y ahí fue donde empecé a ver que todo el mundo descendía de esos señores. Que había unos señores, todos, no todo el mundo, que hay que decir. Desafortunadamente hacer eso, si nosotros vamos a hacer genealogías de negros, de afrodescendientes, es imposible, tristemente, por la falta de documentos. La están haciendo, la están tratando de hacer cierta por tradiciones orales, ¿sí? Pero no se llega mucho, pero sí hemos tratado de investigar en eso. Entonces, esos 18 genealogías. Entonces, acá la metodología que en todo caso siempre fui utilizando fue la primera. La base fue, todo debe tener su fuente. Entonces, ese es un libro que tiene, todo dato tiene que tener su fuente. En España hay un historiador, se llama Rafael Sánchez Saús, que hizo, bueno, para España es muy importante la historia de los linajes por la historia del medioevo español, por parte de la historia. Entonces él es un profesor de historia y él hizo unos libros de linajes del medioevo, tanto en Sevilla como en Jerez de la Frontera, y cualquier dato que pone de dónde sale la fuente. Eso a mí me interesa mucho. Entonces acá puse que todo dato debe tener su fuente, 12.700 notas. Esto está trazado. Ya, el libro ya final tiene 15.400 notas, ¿no? De tal forma que la gente se pueda ubicar de dónde sale. Yo ahorita si puedo les muestro a ustedes, porque ya lo tengo todo, ya entró a impresión, luego tengo el PDF y les muestro cómo se va haciendo todo. Bueno. La otra es que tengo mucho cuidado con las inferencias. Los genealogistas que nos han precedido, muchos, no todos, obviamente, han hecho inferencias. Es decir, pues, yo soy hijo, mi papá se llama Alberto Quintero, entonces soy hijo de Miguel Quintero, hijo de Alberto, y eso sucede mucho. Voy a hacer una anotación cuando uno se basa totalmente en los archivos parroquiales. Porque usted llega antes de 1850, 1870, no hay abuelos en las partidas. Las partidas son muy escuetas. Entonces las partidas dicen Miguel Quintero, hijo de Alberto Quintero y Constanza Guzmán. Ahora, si yo voy a buscar Albertos Quinteros en esa época, debe haber muchísimos. ¿Cómo sé cuál es el Alberto Quintero que me toca a mí? Y eso es un error que se comete continuamente en internet, que unen
Y sobre todo hay mucho interés, cuando ven que es muy interesante la familia, pues lo unen ahí, dicen, claro, acá voy a poner. Entonces eso es, hay que tener mucho cuidado y hay que cuestionar mucho las fuentes. ¿Sí? En eso hay que tener mucho cuidado en Internet. Voy a poner un ejemplo de fuentes españolas. Si usted encuentra un dato que está digamos, por decir algo, en un libro de Luis de Salazar y Castro, que es el príncipe de los genealogistas españoles, la historia de la Casa de Lara, es un dato que tiene un valor distinto a si lo encuentra en Villar y Pascual, que es un genealogista de segunda monta. ¿Sí? Lo mismo sucede acá. No voy a poner nombres, pero hay gente que es muy seria y hay otros que no son muy serios. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, en Antioquia acá, si encuentro un dato que lo escribió Rodrigo Escobar Restrepo, le tengo respeto. ¿Sí? Pero hay una cantidad de genealogistas ahora que no dicen, no, ese pues bueno, tengámoslo como por información. Entonces eso es importante, que la gente aprenda a hacer las fuentes, quién es la gente seria que hace esto y quién no. Todos nos equivocamos, pero hay unos que inventan, hay otros, unos muy malos. Ahora, la otra cosa que hice fue un barrido. ¿Qué llamo yo un barrido? Coger, por ejemplo, toda la notaría de Cali, desde el inicio, y leerme todos los testamentos. Eso fue lo que yo hice. Todo un barrido, porque uno no sabe qué va a salir de todo eso. Entonces yo tengo cuadernos enteros de todas esas. Hoy en día es muy fácil, antes no era tan fácil. Entonces yo iba a copiar todo. Y lo mismo los libros parroquiales. Cuando usted ve los libros parroquiales en historias, usted puede ver cómo se va desarrollando la familia, porque aparecen los papás, después aparecen los hijos, todo eso, y usted puede entender cómo es que la familia se fue desarrollando. Entonces eso es muy importante. Lo que yo ya les dije, las partidas de bautismo no expresan filiación. Es decir, hacer genealogías con partidas de bautismo es imposible. Partidas de bautismo es un documento de soporte muy valioso, lo que sea, pero a menos que tuviéramos siempre abuelos, porque uno con los abuelos ya puede ir reafirmando. ¿Sí? Digamos, si yo sé que la partida dice hijo de Alberto Quintero, nieto de Ulpiano Quintero, y yo después busco un Alberto que es hijo de un Ulpiano Quintero, pues ahí sí ya estoy cuadrando todo. Pero eso, antes de 1870, no existe. Entonces hay otros documentos que sí me parecen muy interesantes, son los archivos de protocolo, los archivos notariales. Para muchos de nosotros, un documento como un testamento es muy rico, porque un testamento el Señor normalmente dice de quién es hijo, dice yo soy hijo de fulanito y sutanita, yo me casé con sutanita, y generalmente puede mencionar los suegros, no siempre sucede, pero mis suegros me dejaron, o ella era hija de tal, y porque ahí la parte económica es muy importante, y tuve tantos hijos. Y a mi hija que la casé con fulanita le di tanta plata. Mi otra hija que la casé, están las dotes en general. Entonces un documento muy completo que da una idea de esa familia. Pero la desgracia es que no todo el mundo testaba. Generalmente testa el que tiene bienes. Es muy usual encontrar, no testó porque no tenía de qué. Digamos, dice, no testó porque no tenía. Y eso no quiere decir tampoco que no digan mentiras. Es conocido que el primer Echeverri que llegó acá, digo mentiras, ¿no? Se inventó el Juan de Aldape Echeverri, el caballero de Calatrava, se inventó la historia de su familia. Otros, ¿sí? Ahorita estoy viendo los Gutiérrez de Lara, por ejemplo, que el señor hace un testamento en el tablazo, hace el testamento, el señor, y el señor mejoró su familia. Impresionantemente, la mejoró, hizo la genealogía hasta los abuelos, no dice mentiras, muy interesante, porque no hay una mentira genealógica, ¿no? Pero le mejora, le pone el don, el doña, le pone otro apellido a la mamá como para que es impresionante, es que la gente es muy hábil, ¿sí? Entonces eso es interesante, empezar a tener ese criterio crítico de las fuentes, ¿sí?
así sea el rey Curumito el que escribió eso, mírenlo siempre con distancia. Y para mí es muy importante el tratamiento del don. El tratamiento del don da mucha idea de quién eran las personas en esa época. Don viene del latín dominus, señor. Entonces significa cuál era la posición social. No siempre eso se cumple, pero sí es muy indicativo. Por ejemplo, para darles el don Sebastián de Belalcázar. Belalcázar cuando vino no era don, Belalcázar era un conquistador, como la mayoría de los conquistadores, casi ninguno era don. Pero una vez él se va a España, él volvió al Cauca en julio de 1540, como adelantado de las Indias, él ya le dan el título de don. ¿Sí? Entonces lo mismo sucedió exactamente igual con Gonzalo Jiménez de Quesada. Don Gonzalo no era de Gonzalo toda la vida. Entonces es un reflejo de su situación social. Y es muy particular, interesante es ver en los libros de bautismales que muchas veces los dones están tachados. Porque el que hizo el asiento muchas veces pudo ser el teniente del cura. Entonces, claro, el tipo que fue a bautizarse le dio galón a todos. Igual cura, que era el que ya sabía cómo era la cosa, y tachaba. Eso es muy común encontrar eso en Popayán es muy normal, en las partidas de los archivos parroquiales de Popayán. Bueno, lo otro es, obviamente, siempre hacer un análisis cronológico y tener en cuenta las declaraciones de edad. Siempre cuando estas personas participaban en un proceso judicial, tenían que decir, yo soy fulanito de tal, tengo tantos años de edad y si eran parientes o no dentro del 4º grado de consanguinidad. Esas declaraciones de edad, cuando no hay muchos documentos de esa época, son supremamente valiosas, que nos sitúan, más si hay varias del mismo individuo, porque ellos tienen un concepto del tiempo que no es el nuestro, es un concepto mucho más borroso, difuso del tiempo. Sí, se pueden equivocar por 1, 2, 10 años, digamos. Bueno, la otra es que probablemente la riqueza que tenemos nosotros de archivos es impresionante. Es decir, si yo comparo, yo tenía últimamente que investigar, por ejemplo, en Perú, de Lima hay muy poco. Lima era tan importante y del siglo XVI se perdió el 90%. En cambio, las notarías de Bogotá están casi completas. Y en Bogotá pues está todo lo que era el archivo del Nuevo Reino, todo Real Audiencia, todo. Hay una cantidad de documentos que no se han investigado. Por ejemplo, están los fondos de empleados públicos, donde hay cantidad de probanzas de empleados públicos del Cauca, de Antioquia, de todas partes del país, yo estoy seguro que todavía nos falta mucho por investigar. Lo mismo, están juicios criminales y hay un libro, hay un archivo valiosísimo que es el archivo arzobispal de Popayán, que toca mucho con Antioquia, porque Antioquia dependía de Popayán en eso. Entonces yo últimamente he encontrado como un venero de información ahí en dos fondos que yo llamaría. Uno, las dispensas. Como nuestras sociedades eran tan endogámicas y yo me quería casar, yo tenía que sacar dispensa si yo me iba a casar con una prima tercera, que a lo mejor los jóvenes ni siquiera tienen ni idea de sus primos terceros. Hasta una prima tercera había que pedir dispensa. También depende de si la gente tenía indígena o no, que llamaban de puchuela, porque los que tenían mucho de puchuela estaban exentos de presentar el árbol genealógico, toda la información genealógica. Entonces, para pedir una dispensa, digamos que yo me voy a casar con una prima segunda, entonces yo voy donde el cura y voy a hacer una anotación. ¿Qué pasaba si no sacaba la dispensa? Que el matrimonio era nulo y entonces estaban en pecado mortal. Entonces eso era muy grave dentro de ese concepto religioso de la época. ¿Sí?
Eso no era tan sencillo. De hecho, hay muchas dispensas sacadas después de haber tenido hijos y haberse casado, porque alguien les dice, no, pues ustedes son parientes, no nos dimos cuenta, queremos sacar la dispensa. Entonces, ¿cómo era el procedimiento? Yo me voy a casar, voy a donde el cura, digo, bueno, me voy a casar y tengo esto, necesito hacer una información. Sí, yo no tengo de puchuelas y soy lo que llamaban blancos, digamos. Y entonces tenían que hacer una información del parentesco que tenían. Entonces eso es una información muy interesante para ver los enlaces de la época. Ya con esa información el cura se la mandaba al obispo y le decía, mire, se van a casar y los señores además dan una gran cantidad de plata para la iglesia. Eso no dejaba de ser importante, ¿sí? Entonces, y se casaban y tíos y sobrinas y todo había dispensas, pero esos documentos son supremamente importantes y en Antioquia también son muy importantes y esos expedientes están en el archivo arzobispal de Popayán, los de Antioquia. Pues yo he consultado todos los de Popayán, pero al lado uno siempre ve los de Antioquia. La otra cosa que es muy importante son las capellanías. Que uno no, yo antes pues, recién bisoño, recién comenzando, no sabía ni qué era una capellanía, ni entendía, ni nada. Entonces, ¿qué es una capellanía? Es una memoria de misa, yo me voy a morir. Yo me muero, soy una persona con una capacidad económica bastante grande, y entonces va el cura y me dice, no, pues tiene que darle algo a la iglesia. Y entonces yo le dejo una capellanía, una memoria de misas sobre un bien mío, digamos una hacienda, le doy a la iglesia 5.000 patacones. Y nombro 2 personas críticas en la capellanía. El patrono, que es el que va a administrar el capital, porque eso se exponía que la capellanía era para siempre. ¿Sí? Ellos tenían ese sentido de la eternidad. Entonces era para siempre. Entonces le voy a dar, ese señor es el que va a administrar los 5.000 patacones. Pero yo hago una fundación tipo mayorazgo, digo, ese señor tiene que ser mi hijo mayor, y si mi hijo mayor no está, serán los hijos de los hijos, y doy las normas del mayorazgo. Pero alguien tiene que decir las misas de esa capellanía, y entonces nombro un capellán. Entonces digo, el capellán de esa capellanía va a ser fulanito de tal, que va a ser el encargado de decir las misas, pero más, esa plata le va a servir para ordenarse, porque quiero que un hijo mío se ordene de sacerdote y la iglesia le va a pedir una capellanía, plata, para que vaya. La iglesia no era una institución de beneficencia propiamente. Entonces va el señor y dice, el cura dice yo, digamos el candidato a cura dice, yo tengo una capellanía de 1.500 patacones, y entonces esas son 2 personas, esas dos personas fundamentales, todo eso es hereditario. Y eso es hereditario pues, durante siglos, y lo fue durante siglos. Y esos archivos están en el archivo arzobispal de Popayán. Entonces usted llega a capellanías que yo he logrado conseguir en esas capellanías testamentos de conquistadores que no hay en otros archivos. Particularmente me acuerdo el de Alonso de Fuenlabrada, que fue un conquistador que vino en el segundo viaje de Belalcázar, es decir, en julio de 1540, y él deja una capellanía y se la pelean en 1804. Se la están peleando. Entonces, eso es la importancia de esos archivos. Ahora, la ventaja es que ahorita lo están arreglando en la plataforma, no sé qué ha pasado, pero todos los archivos ya están parte digitalizados. Con el archivo arzobispal de Popayán surgió algo muy interesante. Es que entrar al archivo arzobispal de Popayán es una epopeya, es muy difícil, el cura no lo deja. Pero yo no sé cómo hizo el Archivo General de la Nación y logró microfilmar el archivo. Y entonces está en el Archivo General de la Nación el microfilm. Entonces uno puede ir allá a verlo, pero está también digitalizado para verlo ya en internet
pero la plataforma lo están arreglando o algo por estos días, ¿sí? Pero todo eso, ya mucho de eso, está completamente digitalizado. Entonces hoy en día las facilidades son enormes. Muchos de los archivos parroquiales de Colombia lo han digitalizado los mormones. Entonces ya es fácil entrar y verlo todo. La otra cosa que en este proceso fue lo de Pares, lo del portal de archivos españoles, porque antiguamente si alguien quería buscar, por decir algo, un expediente, una orden militar en España, tenía que ir hasta Madrid, o si quería consultar algo de Sevilla, tenía que ir hasta Sevilla. Hoy en día, buena parte de eso, no todo, está digitalizado a través del portal. Entonces todo eso es esto es lo que ha llevado a que se mete como una segunda edición que complemente todo eso. Ahora, ¿qué hice yo? Entonces, yo saqué quiénes eran los geniarcas. Estos son los conquistadores. Estos son de los que yo puedo asegurar que la gran mayoría de la gente que figuró públicamente en el Cauca en 1850 desciende de esos 18. Ahorita los vamos a ver. Yo saqué en la parte derecha una copia de lo que es la historia de la conquista de Buga de Tascona. Es un libro muy importante porque es un libro muy documental. Digamos, es sacado casi de los archivos. Entonces tiene muy buenos datos. Bueno, pues obviamente acá hay una bibliografía anterior del Cauca que hay que respetar, que es muy importante. La voy a mencionar porque, bueno, el diccionario biográfico del Cauca que les decía, pero Gustavo Arboleda hizo una gran obra que fue la historia de Cali, muy sacada de los archivos. Eso lo publicó como en 1927. La otra en Pasto, hubo un señor Sañudo, José Rafael Sañudo, que yo lo quiero mucho porque era muy antibolivariano, yo soy muy antibolivariano, digamos. Los pastusos son eminentemente antibolivarianos, que la primera masacre que hubo en este país la hicieron Sucre y Bolívar en Pasto, eso no lo va a repetir. Pero claro, los detestaban, así como así. Y entonces Sañudo escribió la historia de la conquista de Pasto, Pasto bajo los Austrias y Pasto bajo los Borbones, donde hay una gran cantidad de datos impresionantes, de archivo impresionantes. La otra cosa es lo de Tascón, esto que es la historia de la conquista de Buga y la historia de Buga en la colonia. Y hay otro libro que se consigue muy poco, que es la geografía histórica del Quindío, que lo publicó Eliodoro Peña Piñeiro, que tiene una gran cantidad de datos genealógicos de esa época. Ellos consideraban que era como la trilogía para basarse en eso. Entonces esos libros para mí son sagrados. Bueno, entonces ya teniendo todo esto les voy a contar, yo no sé si tienen preguntas, no sé si las hacemos al final o arrancamos a hacerlas. ¿Quieren al final? Bueno, entonces les voy a mostrar quiénes son los geniarcas y vamos viendo. No, tranquilo, está bien. Entonces, voy a ir por cada uno. Entonces yo lo que hago es que parto del conquistador, voy a poner el capitán Alonso Arcos Cortés, que no solamente es un geniarca de la gente del Cauca, sino de Antioquia. De ahí vienen los Álvarez del Pino, todo viene. Es muy importante, pero este Álvaro Arcos Cortés fue un vecino muy importante de Cartago. Entonces yo lo que trato de hacer es, en esta segunda edición, escudriñar con mucho cuidado la ascendencia de esos señores. ¿Quiénes eran? ¿Cómo recopilar con fuentes dónde eran? Alonso Arcos Cortés era del lugar de Don Benito. Don Benito es un pueblo que queda en Extremadura. Por ejemplo, algunas Provenças, los Mosquera que descendían de este señor, los Mosquera hicieron unas Provenças en 1707 en Popayán y los testigos dicen que venía de Almendralejo.
Y yo estuve buscando en Almendralejo y no hay ningún Arcos de esa época. No. El señor claramente era de don Benito y así lo dice en su pase a Indias. Entonces uno cuenta con todo, entonces hay que contar. Arcos Cortés está en su pase a Indias, está en su testamento donde dice: yo soy hijo de Gómez de los Arcos, solicitador del condado de Medellín. Es decir, que él solicitó ser el conde de Medellín. Y doña Catalina Redondo, Mateo, doña Catalina Redondo, que unos le decían Catalina Redondo y otros Catalina Mateos. Eso es lo que... Y es muy factible que por lo Cortés él fuera de la familia de Hernán Cortés. Por lo menos eso los descendientes lo plantean. Entonces yo ahí planteo todas, ahí están todas las citas que yo pude conseguir. Ese señor testó en Cartago y se casó con una mujer una señora que se llamaba doña Isabel de los Ríos. Muy importante porque ser doña en ese momento era alguien muy distintivo. Entonces esa señora, que era hermana además de la mujer de Francisco Ruiz, que también fue un gran conquistador, hermana de doña Mariana de Zurita, pues tuvieron sus hijos y de ahí vienen, por ejemplo, los Álvarez del Pino que podemos ver. Entonces yo saco de ese señor todos los descendientes que yo veo por las líneas del Cauca. Ya lo de Antioquia yo lo corto porque yo no, sino todo, porque hay muchos Álvarez y hay muchos descendientes de Arcos Cortés en el Cauca, el antiguo Cauca. Bueno, el otro capitán, el segundo, entonces Arcos Cortés cubre toda la parte de Cartago. Cartago es una parte muy importante del Gran Cauca. Entonces se cubre toda la parte de Cartago, de las familias de Cartago. Familias típicas cartagüeñas son Masueras, Renterías, Murgueitios, esas son las familias típicas. De ahí van saliendo todas esas familias. Entonces lo interesante es ver también en esta obra cómo de los primeros conquistadores se van uniendo las otras familias y se va formando la sociedad. Porque yo estoy convencido que nuestra primera sociedad era mestiza, porque es que acá no había españolas. Acá no, los españoles no encontraron españolas. Entonces se crea, hay una primera parte muy mestiza y después se van blanqueando a medida que van llegando los inmigrantes, la élite, digamos. ¿Sí? Es un proceso por esconder también las antiguas ascendencias, y eso se ve acá. Cómo escondieron a los indígenas. Bueno. Otro capitán que toco es Felipe de Camargo. Felipe de Camargo es un capitán muy importante porque es la cepa de Buga. Todo bugueño que se respete, y Buga fue muy importante para el Cauca, desciende del capitán Felipe de Camargo. Ese capitán no es un primer conquistador, como ven. Mientras que Arcos Cortés vino en 1545 y estuvo en el Perú, a él le dio, el rey le dio escudo de armas. En cambio, Felipe de Camargo llegó hacia 1590. Pero Felipe de Camargo tiene una cosa interesante, se casa con una mujer que se llama Catalina de Escarza, sin doña, que por ejemplo en los documentos se dice que ella era hija legítima de Juan de Escarza y Margarita Fernández de las montañas de Burgos. Mentiras. La señora era mestiza. Y si era hija, parece de una cacica de los indios Bugas ahí. Y del Juan de Escarza. Ahora, ustedes me preguntan, y hay las fuentes, ¿cómo usted supo eso? ¿Cómo sabe eso? ¿De dónde sacó eso? ¿Se lo inventó? ¿Cómo? No, por una dispensa. Se casa un señor descendiente de Felipe Camargo con su prima y el señor dice: no, yo no tengo que sacar el árbol genealógico porque yo tengo mucho de puchuela, yo tengo mucho de indio, y saca todas las probanzas de los indios. Entonces eso es una cosa importante. Ahora, acá para que vean, Tascón, que es como... Para un bugueño, Tascón es como palabra sagrada, digamos.
él dice en su libro de Historia de la Conquista de Buga, él tiene unos bocetos biográficos al final. Dice que Felipe de Camargo era natural de Cascosa, en las montañas de Burgos, hijo de Mateo Vinasco y María Sáez de la Serra. Eso no es cierto. Él era natural de Caraza, es una mala lectura. Pero claro, Tascón no tenía un diccionario geográfico. Hacer genealogías antes era muy complicado. Además había que tener un muy buen diccionario geográfico. Es que ahorita usted busca en internet y sabe dónde queda todo y lo encuentra y todo. Eso no sucedía antes. Había que tener un diccionario geográfico muy valioso para ubicar todo eso. Entonces, ese es y él no se llamaba, papá no se llamaba Mateo Vinasco, sino Mateo de Ruiseco. Otro, Tascón leyó mal eso y ese error se fue prolongando. Arboleda lo copió, todo el mundo lo copió. Entonces, lo que he hecho yo también es tratar de corregir, sí, pues es un término de golpe. Soy muy pretencioso al decir que corregir, pero sí aclarar que decir, no, esto no, ahí no dice eso. Bueno, de esto Felipe de Camargo viene muchísima gente de Buga, pero es muy interesante que se mezcla con Antioquia, porque de ese Felipe de Camargo, el nieto de él, que es Santiago de Arce Camargo, se viene a Medellín y se casa con una señora Claudia Antolines y Burgos. Doña Claudia Antolines, que es de Remedios, que es hija de Agustín de Burgos Antolines, pero hija natural, es hija natural. Lo curioso es que en el testamento aparece como doña. De las hijas que pone, es la única que pone doña. Esos se vuelven a Buga y forman una línea muy importante. La mayoría de los bugueños descendemos de esa señora, pues de los que tienen sangre de Buga. Después viene el capitán Diego del Castillo. Este es un capitán que viene de Colindres, está en Cali, es alférez mayor, es alcalde ordinario. Y acá hay un debate enorme que yo les puedo contar, porque ese señor se casó con una mujer, se llamaba Doña Francisca Rengifo. Doña Francisca Rengifo Velázquez. Entonces, ahí se generó una polémica en los años 80 bastante grande, porque un genealogista ecuatoriano muy conocido, Fernando Jurado Novoa, publica un libro en el 82, se llama Las Collas y las Payas en el Reino del Tahuantinsuyo, que es el Tahuantinsuyo es el imperio de los incas. Y entonces él publica un libro y dice que esa Francisca Rengifo Velázquez era hija de Vicente de Tamayo y María Rengifo, y María Rengifo pues era hija de Gil de Rengifo y Eugenia de Sandoval, y Eugenia de Sandoval era hija de Diego Sandoval, y Francisca Colla, que era la hija de Huayna Cápac que se había robado Diego Sandoval. Pero entonces de ese señor Diego del Castillo desciende todo el Valle del Cauca. Y entonces pues todos seríamos descendientes de Huayna Cápac. Y cuando celebramos en 1492 me mandaron una flamante invitación, muy importante por ser descendiente de Huayna Cápac. Yo le dije a Jurado, no, yo no le creo eso. Demuéstrame que eso es así. Entonces ahí empieza toda esa discusión de cómo no hay que creer. Yo quisiera creerle. Hay unos que dicen, uy, qué rico. Sí, si a uno le dice, ustedes decían de Atila, el rey de los hunos, dice, claro, eso no hay. Y entonces, no, esto lo que sucedió es que eso fue una discusión que duramos 20 años hasta que ya la aceptó, que yo tenía la razón y que la doña Francisca Rengifo Velázquez era hija de Diego Velázquez Rengifo y que era una mujer abulense, digamos, natural de Ávila y punto. Entonces, esto es muy importante porque de acá desciende Diego del Castillo, descienden en el Cauca, pues descienden los Marmolejos que cubren un espectro grandísimo, descienden los Carvajales, los Gómez de las Prilla, bueno, cantidades de familias. Pues bueno, sigo acá porque si no.
Yo en la primera edición, resulta que cuando trabajé este capital, no me di cuenta que había otro capitán exactamente que se llamaba Diego del Castillo, de la misma época, y había tenido títulos iguales, había sido alférez mayor y todo. Entonces, eso de los homónimos es espantoso, pero investigando más los documentos me di cuenta que había dos Diego del Castillo en la misma época. Uno era vecino de Cali y el otro vecino de Cartago. Y entonces lo tuve que dividir, que es este Pedro Sánchez de Castillo, natural, también de Colindres. No, pero ahí está mal, ese no es de Colindres, me da pena. Este nació en la villa de Palos, en el sur de España. ¿Sí? Nosotros le decimos Palos de Mujer porque era la provincia de Mujer, pero se llamaba simplemente la villa de Palos, de donde salió Colón, pues la villa. Entonces ese señor es de la villa de Palos, y este señor tiene de ahí descienden grandes familias de Cartago también, todo lo que son los Rada y una cantidad de familias. Entonces lo trabajé distinto. Ahora, vieron un capitán, entonces que la gente cuestiona mucho, ¿y qué aparece el señor Diego de Castrillón acá en el Cauca? Entonces, ¿qué pasa? En el Cauca hubo un señor que fue importante, que me pareció a mí, se llamaba el cura Remigio Cañarte. El cura Remigio Cañarte fue el que fundó Pereira, pues fue el que unió a los vecinos y todo eso. Las tierras las había donado José Francisco Pereira, ¿sí? Y por eso se llama Pereira. Y el Remigio Cañarte era el que había hecho toda la labor de reunir a los vecinos. Fue el líder de fundar Pereira. Y resulta que esa familia Cañarte indudablemente figuraba importante. Pero entonces en la obra, fíjense lo que son me quedaba siempre como notas de pie de página. No veía cómo es que esta gente no desciende de primeros conquistadores. Y el único primer conquistador que vi que descendía era por Diego de Castrillón. Y entonces dije, no hay que meter a Diego de Castrillón, eso es importante. Además, eso vino a Arma, él vino a la gobernación de Popayán, ¿sí? Y entonces vino a Diego de Castrillón, y entonces hice el capitán Diego de Castrillón, pues que era natural del lugar de Castrillón, en el Consejo de Boal, en Asturias, que Roberto Luis me corrigió ese capítulo con Juan David Montoya, profesor también de la Universidad Nacional, y entonces sacamos. Pero interesante es que de esos Castrillón se pensaba que no había descendientes en el Cauca, que eso era antioqueño. Pero resulta Castrillón de estos, digamos, porque Cauca hay otros Castrillón que son los del prócer Manuel José Castrillón, son los de Popayán. Este es otro. Resulta que, ¿qué pasó? Diego de Castrillón va a Anserma, tiene un hijo que es el sargento Mateo de Castrillón, ¿sí? Que se casa con la Vázquez Guadramiros, tiene un hijo que es el sargento mayor Diego. Diego se va y se casa en Popayán con Tomasa de Mosquera y Figueroa, y tiene unas hijas que vuelven y se entroncan con Antioquia, pero tiene un hijo que se queda allá, que es don Mateo de Castrillón, y deja gran cantidad de descendencia en el Valle del Cauca. Y de esos Castrillón también vienen los Arango. La primera mujer de Arango, la Olaya de Zafra, es Olaya de Zafra Castrillón. Y entonces también vienen los Arango, y hay una línea de Arango, la que vino acá, que fue de Antonio de Arango Valdés. Pero la que se quedó en el Valle fue la de Bernardino de Arango Valdés, lo que se fue al Valle, y están los Arango de Buga, entroncados con los cabales del prócer José María. Entonces, es muy interesante las interacciones que hay entre las dos regiones. ¿Sí? Eso es interesante ver. Entonces, es un capítulo, ese es un geniarca que adicioné nuevo y quedé muy contento. El otro es Francisco de Caicedo.
Francisco de Caicedo es un conquistador que vino, Arboleda decía que era de Oviedo, pero yo encontré una declaración del capitán Diego Delgado que dice que lo conoció de 4 años en la Mota del Cuervo. Entonces, ya encontramos en la Mota del Cuervo y encontramos, eso lo dice Jurado Novoa, yo lo pongo en una nota de pie de página, no me juego a eso, pero él dice que encontró unos documentos de Homero Viteri, que es un historiador ecuatoriano, de los natales que sacaron José Cuero y Caicedo. El obispo Cuero fue muy importante en Quito, en la independencia, y sacó una información de toda su ascendencia, donde comenta que este era hijo de otro Francisco de Caicedo, natural de Berantevilla, en Miranda de Ebro, que esos son los mismos Caicedo de Bogotá, que es una familia muy importante. Ahora, sí puede ser, porque el primer Caicedo de Bogotá, en el pase a Indias, dice que se va para Popayán. Es llamativo que diga se va para Popayán, donde ya estaba situado este Francisco de Caicedo. Ahora, una cosa que es interesante es ver por dónde entraban estos conquistadores a la gobernación de Popayán. Estos entraron, Francisco de Caicedo entró por arriba, entraron por Antioquia. Estuvo conquistando Antioquia y bajó hacia Popayán. Y muchos hicieron eso, y no como están todas las placas de Popayán que vinieron con Belalcázar. Los payanejos se inventaron eso, todos sus conquistadores vinieron con Belalcázar. Bueno, después sigue el capitán Diego Delgado, que ese es un capitán muy importante porque mató a Álvaro de Ollón. Sí, Álvaro de Ollón fue nosotros tuvimos revoluciones y se insurreccionaron contra el rey desde Munjo. Al principio, los grandes conquistadores peruanos mataron al virrey en la batalla de Ñaquito. Sí, a Blas Colúñez Vela, cerca de Quito, lo mataron. Y Álvaro de Ollón sucede después esta revolución, que fue en 1553, que va a La Plata, mata al teniente gobernador de La Plata y se dirige a Popayán para tomarse Popayán y para decir que él era el rey. El que lo paró en Popayán y lo venció fue Diego Delgado. De ahí vienen una cantidad enorme. Después sigue el capitán Francisco Díaz de la Serna, que es un capitán nuevo, porque en la anterior edición no hemos cubierto Anserma. Anserma no es tan fácil cubrirlo, y Anserma fue una población supremamente importante, una población antigua muy importante que cayó en decadencia hacia el siglo XVIII. Se fue muriendo Anserma y entonces quedó en Anserma Nuevo, quedó una parte y la otra se quedó en las montañas en Anserma. Entonces, de archivos quedaron muy pocos, tristemente. Entonces es muy difícil hacer genealogías de Anserma, pero este Francisco Díaz de la Serna cubre lo que es Anserma, que es fundamental. De ahí vienen familias que jugaron un papel en la historia de Colombia muy interesante, hay linajes. Y ya después vienen todos estos. Acá está, por ejemplo, el capitán Alonso de Fuenmayor. Entonces, para ser más críticos, por ejemplo, Alonso de Fuenmayor, eso es muy interesante porque pues acá Arango Mejía publicó La familia Velázquez de Antioquia. Bueno, Roberto Luis sí que sabe eso, pues la familia Velázquez, que lo que dice Ocaris, todos de golpe ustedes saben que nosotros tenemos la gloria pues de tener a Flores de Ocaris, que fue un genealogista de 1674. Eso no hay un parangón en América Latina, no hay otro genealogista. Ocaris pues tiene muchos errores, o tiene errores, pero es un señor. Y lo más interesante es que encontré es que hay un libro de Salazar y Castro, que es español allá, el príncipe, que hace una bibliografía genealógica española y da su concepto de cada genealogista. Un valioso libro. Entonces él dice, por ejemplo,
López de Haro, el nobiliario de Alonso López de Haro, se copió todo de Esteban Garibay. Lo bueno que tiene fue que se copió de Esteban Garibay. Lo malo fue lo que puso de su propio peculio. Pues, analiza todo. Y entonces dice de Ocaris, dice, bueno, es un poco enredado porque Ocaris mezcla todo y todavía pone las cosas míticas de los apellidos, pero da noticias muy ciertas de esas regiones, muy importante. Bueno, ¿qué dice Ocaris? Ocaris, al capitán Alonso de Fuenmayor, ese se casó con la hija de Belalcázar, con María de Belalcázar. Una de las hijas, Belalcázar no tuvo hijos, que todos fueron mestizos. Entonces se casó con María de Belalcázar, y eso lo sabemos porque está el testamento de Belalcázar. Él le deja a su yerno casi como el segundo heredero después de su hijo Sebastián. Entonces, de ahí surgen unas hijas de Fuenmayor. Una hija es Isabel, estoy diciendo tradicionalmente que se casa con el capitán Rodrigo Díez de Fuenmayor. Otra hija, Magdalena, que se casa con un tipo interesantísimo que es Rodrigo de Ayala y Villalobos. Otra hija que es Catalina de Fuenmayor, que se casa con Melchor Velázquez de Valdenebro, porque era de Utrera, que es el conquistador, pues el fundador de Toro, y muy importante en la conquista del Chocó. Entonces yo empecé a ver eso y a estudiar, y saqué las probanzas de Rodrigo Díaz de Fuenmayor, que están en el archivo de Indias. Entonces sí me llamó mucho la atención. Rodrigo es el yerno de Alonso de Fuenmayor. Cómo en esas probanzas no hablaban de los logros, de las conquistas de Belalcázar. Y yo decía, pero ¿cómo es que no hablan de que él es pues yerno, que él sí habla de Fuenmayor, pero no habla de Sebastián de Belalcázar? Lo mismo me pasó cuando busqué las probanzas de la Magdalena Díez de Fuenmayor. No citan a Belalcázar. Y bueno, lo de Catalina de Fuenmayor era lo de Melchor Velázquez, que después hablamos, porque ahí hay otro error adicional. Lo que hemos encontrado es que esas hijas de Alonso de Fuenmayor no eran hijas de la Belalcázar, sino que eran hijas ilegítimas de Alonso, que él legitima, porque lo que encontré fue la carta de legitimación de las hijas, cuando él estaba casado. Entonces es muy improbable que alguien legitime lo que ya es legítimo. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí sale. Pero el error que había es que pusieron a Francisco Velázquez, que es el tronco de la familia Velázquez, lo pusieron como hijo de Melchor y la Catalina de Fuenmayor. Y de ahí sacaron, y ahí está, por ejemplo, Arango Mejía. Eso es un error que se corrigió. Yo no sé cuál fue el primero, si fue William Jaramillo o fue Rodrigo Escobar, no sé. William Jaramillo fue el primero que dijo eso no es así. William Jaramillo es el que escribió Antioquia bajo los Austrias. Bueno, después el otro, entonces ese capitán lo aclaré, pues de ahí vienen familias muy de la zona de Cartago, de la zona de San Pedro. Después viene el capitán Francisco Lozano. Lo interesante es que todos estos capitanes tienen su razón de ser. No los puedo sacar porque entonces no me forma la gran familia, no logro conectar a todos esos grandes capitanes. El capitán Francisco Lozano sí lo adicioné, es nuevo. El capitán Francisco Lozano vino con Belalcázar como de 11 años, traído en el segundo viaje, y se situó en Cali. Y de ahí vienen los Lozano de Tuluá, por ejemplo. Hay gente en Tuluá que es Lozano, que desciende de ese capitán que es viejísimo, antiquísimo, y que no tiene ni idea. Sí, porque hemos tratado, no tienen ni idea. Uno que descendía de él, para mal de esa familia, era León Lozano, el famoso, el de los pájaros. ¿Sí? Todos esos son de esa familia. ¿Sí? Y entonces tuvo mucha descendencia. Y ese Francisco Lozano
tiene que ver con Antioquia, porque el hijo de él, ese se casa con una Leonor, con Leonor Velázquez Rengifo, y el hijo de él es el cura Diego Rengifo, que fue cura de Antioquia. Y ese cura de Antioquia, que muere acá, crió un hijo que se llamaba Rodrigo Muriel. El papá se lo dio el papá, que se llamaba Diego Muriel, al cura Rengifo, y ese es el tronco de la familia Muriel. Entonces, fíjese la interacción que hay. Bueno, otro que resolví poner fue el factor Andrés Moreno. ¿Y ese por qué lo resolví poner? Porque me cubre Pasto, me cubre Nariño. Los pastusos, pues es una sociedad muy cerrada, pero muy importante, muy realista, indudablemente. Y el factor Andrés Moreno cubre toda esa zona. ¿Por qué? Porque las hijas del factor Andrés Moreno, una hija se casó con un hermano de Santa Teresa de Jesús, la otra con Pedro Velasco, la otra con Díaz Sánchez Narváez, grandes conquistadores de allá. Ahora, ese señor factor Andrés Moreno era importante en su época porque era factor. ¿Qué hacía un factor? Era el que cuidaba el quinto real, la plata del rey. Entonces no iban a poner a cualquiera a hacer eso. Entonces ese viene nombrado desde España. Como el factor Andrés Moreno se sitúa acá y entonces ese lo pongo ahí para cubrir todo lo que es Nariño, y ahí trato de corregir todo lo de la ascendencia de los hermanos de Santa Teresa, porque para mí hay como un imaginario en los pastusos que descienden de los hermanos de Santa Teresa, porque Santa Teresa, 5 hermanos de Santa Teresa llegaron a Pasto, y eso es histórico. Santa Teresa de Jesús, la gran mística española, es decir, pues yo no sé si Santa Teresa es la santa más importante de España, es la mística, eso es de ser descendiente de un hermano de Santa Teresa, eso es importantísimo en España. Y entonces existe ese imaginario, y un historiador, digamos, tradicional, muy buena persona, Emiliano Díaz del Castillo, publicó un libro. Entonces lo que hago es que corrijo, porque yo creo que no descienden de hermanos de Santa Teresa. El entronque ahí se lo encontraron, digamos. Eso sucede mucho. Bueno, sigo. Después viene Cristóbal Mosquera, que eso es muy importante, porque es la familia Mosquera, sí, quizás fue una de las familias más importantes que hubo en la Nueva Granada, indudablemente. El capitán Cristóbal Mosquera vino a Popayán, llegó a Popayán el primero como en 1570, una cosa así. Y él venía del Perú, nadie sabe de dónde venía. Y entonces, ¿qué pasó? Hubo una cosa muy interesante que es un relato de cómo se han hecho todas esas genealogías en Colombia. En 1790, 3 Mosqueras hermanos, ambos todos muy ilustres, uno que fue Joaquín de Mosquera y Figueroa, que fue regente de España, oidor en México y del Consejo de Regencia cuando se promulgó la Constitución de 1812, el cautiverio de Fernando VII, don Joaquín de Mosquera. Su hermano, don José María Mosquera y Figueroa, que fue el padre, pues, de Tomás Cipriano, del arzobispo Mosquera y de Manuel José, y del que dicen que dijo Bolívar en Chuquisaca que si a él le hubieran dado la potestad de elegir un padre, hubiera elegido como padre a don José María Mosquera. Sí, eso dice Oleri en sus memorias. Y el otro que era Marcelino Mosquera, que fue suegro de Joaquín, el que fue presidente. Todos esos 3 se unen y dice, queremos sacar todos los instrumentos de la familia en 1790. Queremos sacar todas las probanzas genealógicas, toda la nobleza.
Y entonces primero hacen un escrito sobre todo lo que conocen de la familia. Muy interesante, porque dice, nuestros padres, nuestros abuelos, llegan hasta los quintos, sextos abuelos. Y de ahí comienzan a mandar pedir probanzas a todos los cabildos. ¿Sí? Pues esos documentos existen, todo ese archivo existe, es el archivo que tenía en Bogotá Rafael Martínez Mosquera, que descendía de Joaquín y que después tuvo a Ana Arboleda Santa María y que hoy tiene su nieta. Entonces yo me estudié todos esos documentos, son muy interesantes, todo basado en documentos, pero ellos indudablemente cuando llegan a su quinto, sexto abuelo, que es el Cristóbal Mosquera, el primero que llega a Popayán, dicen, hay que buscar en Badajoz, no sabemos nada. No había una tradición, no se sabía. Y entonces, porque hasta testamento se llega allá, es el testamento del segundo Mosquera, como en 1620, él dice, yo soy hijo del capitán Francisco Mosquera y de la María Rengifo, pariente de los otros. Entonces nos pusimos a buscar, ¿y qué hizo Tomás Cipriano de Mosquera? Ya una generación posterior. Tomás Cipriano con sus hermanos, Manuel José y el arzobispo, Manuel José del arzobispo y su hermano que se llamaba Manuel María, contrataron en Londres que les hicieran la genealogía. Una genealogía que data como de 1870. Yo tengo los documentos, las copias de eso, los árboles, y ahí fue donde les dijeron que ese Cristóbal Mosquera que había llegado a Popayán era hijo de Diosdado de Alvarado y de una señora Mosquera. Y eso fue lo que publicó Arboleda en su diccionario. Publicó eso y Diosdado de Alvarado, bueno, y que era el mismo que había estado en la Florida. Entonces, eso es uno de los nuevos que yo trato de desentrañar en esta nueva edición del libro. ¿Quién era Cristóbal Mosquera? Entonces resulta que este señor llega y se casa más o menos hacia 1580, el de Popayán. El que llega a Popayán y tiene su hijo segundo. Después la viuda María Rengifo se casa con un señor que se llama Diego Herrera Rivera, otro conquistador, y de ahí viene una familia que son los Ramírez Floriano. Entonces, estos Mosquera, ese Cristóbal Mosquera, el nieto, en probanzas de 1680, mire la antigüedad, 1680, dice, no, es que mi abuelo vino de Badajoz, vino del Perú, estuvo en el Perú, todo. Entonces cuando uno dice, el señor estuvo en el Perú, pues va al Perú y encuentra que hay un Cristóbal Mosquera que estuvo en el Perú, que estuvo en la batalla de Añaquito, que todo cuadra y que el señor efectivamente sacó un pase a Indias, que era hijo del comendador Alonso Hernández de Diosdado y de doña Isabel Suárez de Alvarado. Maravilloso, todo cuadraba, perfecto. Y además que había estado en la Florida, porque fueron a la Florida. ¿Cómo supimos que el del Perú era el mismo de la Florida? Entonces yo me decía, yo no, que fue a la Florida. ¿Y cómo sé que es el mismo del Perú? Entonces, el Inca Garcilaso escribió un libro que se llama La Florida del Inca. Y él dice, en Perú me encontré a Cristóbal Mosquera. Ese Cristóbal Mosquera en la Florida, en la conquista de la Florida, dice, ese señor me lo volví a encontrar en el Perú. Ese Cristóbal Mosquera, el hijo de Diosdado de Alvarado, que era el comendador Diosdado. Y eso era una maravilla porque salía el comendador Diosdado, me puse a investigar en España, discutí, peleé y logramos saber que era hijo de Juan de la Peña, el secretario de los Reyes Católicos. Bueno, eso salía muy interesante, con cierta connotación judía de golpe, pero muy interesante el Juan de la Parra y todo. Pero de golpe veo una real cédula a raíz de todo, no de pares, donde el rey en 1575 está hablando de los bienes de difuntos y el Consejo de Indias
cita a Cristóbal de Mosquera. Digo, pues si este señor ya estaba muerto en 1575, pues no puede ser el mismo. Entonces yo tenía una correspondencia, tuve una correspondencia muy activa, ya está muy viejo, no ha muerto, con el duque de Tovar, que es un genealogista español muy polémico, pero que sabe una cantidad de genealogías. Y me ha mandado una cantidad de cartas, me puse a buscarlas todas y encontré que en una decía, Cristóbal Mosquera, había una cruz 1560. Entonces dije, carajo, Dios mío, el duque de Tovar sabía que ese señor murió en 1560. Entonces me puse a buscar en Lima todos los testamentos, todo, y encontré, ya no están los testamentos, pero hay una relación en el archivo arzobispal del siglo XVI de los testamentos, y aparece que Cristóbal Mosquera murió como en 1560, que era hijo de Alonso Hernández de Diosdado. Luego no era el mismo de Popayán. Entonces estamos ahí en la, digamos, yo lo que creo es que están escondiendo ahí un mestizaje. ¿Sí? Yo creo que el hijo, que ese señor debió tener un hijo, lo que pasa es que el testamento no existe. Pero todo eso vamos encontrándolo con el tiempo y de ahí sacamos pues todos los descendientes. El otro es Francisco Mosquera, que eso es otro que es una maravilla, porque Francisco Mosquera, Arboleda dice que es de las casas de Feria, de la casa de Alba, descendiente de cuanto duque ustedes se puedan imaginar, pero encontramos un testimonio de una persona de su época en que dice que ese señor era hijo de un cura, del deán de Badajoz y de una morisca, y que bailaba muy bien y tocaba la vihuela muy bien. ¿Sí? Y que le dice al rey, ese señor fue gobernador de Popayán. Entonces usted ve en todo lo que se escribe de Popayán que fue un magnífico gobernador, todo, y el rey lo manda a despedir. Le dice al presidente de los Indias de Quito, no quiero que saque a ese señor Francisco Mosquera, usted lo puso ahí, saque. Entonces, pues de ahí vienen esa rama de los Mosquera, que es inmensa, la ascendencia de ellos, de ahí vienen todos los Cobos, por ejemplo el general Vázquez Cobo, de ahí vienen todos esos. Bueno, que ya tengo 5 minutos, entonces ya de ahí pasan todos esos genearcas, pasa por los Antonio Núñez de Rojas, lo acabo de poner, los Quinteros son muy interesantes porque son muy antiguos, esos eran marineros de la Villa de Palos, que son muy antiguos, entonces vienen, y por último el capitán Pedro Velasco, que nace en Burgos, que ese vino por Antioquia, ese vino con Juan Vadillo por Antioquia, él fue teniente de Robledo. Entonces todo eso lo que hago es que cada conquistador de estos voy sacando todos sus descendientes, ¿sí? Hasta llegar hasta 1850, no ando más. A mí no me interesa sino mostrar cómo se fue formando la sociedad, ¿sí? Pues no sé si hay preguntas. ¿Está bien? Antes de pasar a las preguntas, hay una cosa que hay que plantear, y es que mañana, quienes estén interesados en continuar en este ejercicio, vamos a estar en la Universidad Nacional con Roberto Luis Jaramillo y con Juan David Montoya Guzmán en el Departamento de Historia, tratando entre 8 y más o menos 10 de la mañana este mismo tema. ¿Qué preguntas tienes? Gracias, ahí sí me escuchan, sí. Bueno, son como 2 preguntas. La primera tiene como 2 partes. Esa primera parte es, en esa trazar la historia de los apellidos, pues es común encontrarse gente que se daba su apellido, que se lo inventaba prácticamente o que se lo cedían, otras familias se lo cedían.
¿Eso cómo hace que cambie la percepción de las genealogías y ese estudio de las genealogías, cómo hace que cambiemos la percepción que tenemos de la historia, que nos enseñan en el colegio, que nos enseñan pues en la historia como tal? Y la segunda pregunta es algo que me causó mucha curiosidad. En la genealogía siempre se habla desde el nombre del padre, pues porque somos una descendencia del patriarca, todo eso es como muy común. ¿Sería posible hacer una genealogía desde la perspectiva femenina, desde la perspectiva de las madres, de la madre, o es igual de difícil que las genealogías afrodescendientes? Ahí son las dos preguntas, no sé si quedan claras. No, claro, digamos, veamos, lo primero a mí, lo de los apellidos, un poco me tiene, a mí me interesan más los linajes, cómo se va tras los linajes, y quizás deberíamos hacer una cuestión y es hacer el flujo también del dinero. El dinero siempre está presente, ¿sí? Puedes decirlo, de Quevedo y Villegas, don dinero, ¿no? Donde el dinero hace nobles a los plebeyos, todo, como sucede hoy en día, lo mismo era antes. Entonces, viendo todas esta historia no cambia nada de la historia de estos linajes, pues usted va viendo cómo se van formando las familias, porque antiguamente no había unas reglas estrictas de apellidos, mucho menos. Por ejemplo, le voy a decir, ese Francisco Mosquera y Figueroa, él por lo menos dice que era hijo de Íñigo López de Sotomayor, pero el hijo de él, que es el que tiene descendientes, se llama Francisco de Figueroa, y al nieto se llama Andrés Cobo de Figueroa, y de ahí sale la familia Cobo. Entonces, de tal forma que la familia Cobo realmente uno podría decir que era Mosquera por parte de padre, pero ni siquiera Mosquera, porque Francisco Mosquera, lo que vemos ya determinado es que era hijo del deán de Badajoz, que se llamaba García Lazo de la Vega. García es nombre, Lazo de la Vega. Pero el deán García Lazo de la Vega era hijo de Gonzalo Suárez de Figueroa el Ronco y de Isabel de Mosquera, y por eso era que se tomó el apellido Enríquez. Entonces, antiguamente, sobre todo en época ya del siglo XVI, ellos podían tomar el apellido que quisieran, pero tenía que ser de su linaje. No es que se den el apellido, no, tenía que ser del linaje. Digamos, si mi abuela, por ejemplo, una abuela mía, por decir algo, es Delgado, yo podría decir, bueno, yo soy Delgado, me quiero llamar Delgado. Entonces era normal que hubiera distinción entre los distintos hijos. Unos se llamaban de un apellido, otros de otros, y otros de otras formas, pero siempre de linaje. Por ejemplo, un caso muy crítico es descendientes de Alonso Arcos Cortés. Un descendiente de Alonso Arcos Cortés es una hija, se llama Catalina Lazo de los Arcos. Él se llamaba Alonso Arcos Cortés. La hija se llamaba doña Catalina Lazo de los Arcos, que se casó con Miguel de la Yuste. Y el hijo se llama Lorenzo Lazo de los Ríos. Entonces, usted no puede hacer. Ese es otro de los errores que hacen la gente que no estudia los documentos, es que cree que por apellido se puede hacer genealogía. No hay ni posibilidades. Usted puede encontrar una señora, se llamaba Francisca Guzmán, hija de Matías González. Eso era muy normal. Entonces, eso es la primera parte. Lo otro no, por mujeres, claro que se puede hacer. Esto es lo que hace este libro. Yo tengo líneas de mujeres. Es que linajes, antiguamente, entre otros, los escudos de armas. Los escudos de armas, eso es una cosa muy compleja de estudiar. Los escudos de armas no es por apellido, sino por linaje, por quién es su madre y su padre y cómo usted va entroncándose. Lo mismo sucede. Usted puede, si usted, por ejemplo, supóngase que mi abuela era supremamente rica y una matrona que vivió 90 años, pues esa es la que marca el linaje. Eso sucede en todas las formas. Esa es la que pone y dice, acá este es mi linaje, y todos se agrupan alrededor de ella. Entonces, lo interesante, que hay líneas de mujeres supremamente fuertes. Acá en Antioquia le va a decir una persona, doña Ana de Castrillón. Doña Ana de Castrillón fue una señora
que marcó un linaje. ¿Sí? No sé si le respondí la pregunta. Aló, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Pues primero felicitarlo, señor Quintero, pues es abrumador observar su memoria, pues, y ese repaso tan numeroso de familias y manejarlo como con tanta fluidez, pues no deja de ser sorprendente. Bueno, segundo, yo soy de Popayán, quisiera preguntarle lo siguiente. Yo de Popayán conozco el archivo histórico que está en la Casa Museo del General Mosquera, que hoy en día pertenece a la Universidad del Cauca. Y siendo de Popayán no conocía el archivo arzobispal, que por supuesto, si usted lo menciona, pues claro que debe estar. Me llama la atención el siendo allá no conocerlo. Pero la pregunta es en el siguiente sentido. Si toda esa información la recopila desde el archivo arzobispal, ¿qué tipo de archivo es entonces el que está en el que menciono en la Casa Mosquera? Que pertenece a la Universidad del Cauca y que tiene unas limitaciones, como usted bien lo dijo, enormes para poder tener acceso a él. Pues debe tener una autorización incluso la primera autorización que tiene que tener es de académicos que certifiquen que efectivamente se está en un proceso de investigación o algo por el estilo. Ya lo demás, pues todo es burocracia. Esa era la primera pregunta. La segunda era sobre la heráldica, que ya lo mencionó, y quisiera preguntarle en este momento lo siguiente: a raíz de la decisión que toma el gobierno español de darles nacionalidad a todos los americanos que certifiquen su ascendencia judía, ha observado una cantidad enorme de personas interesadas en revisar su genealogía, justamente pues para tratar de entrar en ese proceso de adquirir la nacionalidad española por ese rumbo. Entonces, a raíz de eso uno ve que hay cualquier cantidad de páginas en la web o pues, formas de acceder a través de la web a esa información. Entonces la pregunta es: ¿qué nivel de validez o de certidumbre puede tener ese tipo de averiguación de genealogías? O en contrario, ¿qué recomendaría usted como para acceder a ellas? En este momento, pues, entendería que una de las formas sería recurrir a sus textos. Ok. ¿Al otro evento? Sí. ¿El doctor que participó? No, seguimos. Bueno, le respondo lo de Popayán. Lo de Popayán tenemos... En Popayán hay básicamente el Archivo Central del Cauca, que no es el que está en la Casa Mosquera. El que está en la Casa Mosquera es el archivo histórico de la familia Mosquera. El Archivo Central del Cauca está en la vecindad es vecino, arriba del Banco de la República. Sí, en la capa. Usted conoce más Popayán que yo. Pero ese es el archivo que era el antiguo archivo del Carnero, que llamaban, el Archivo Central del Cauca, que es muy valioso, que yo lo uso para entrar a ese archivo. No se nota nada. Ya la directora, que se llama entre otras Beatriz Quintero, que es una persona muy amable, y entonces usted puede entrar y lo mismo, hay un archivo, hay un índice excelentemente hecho por José María Arboleda Llorente, donde está todos los documentos que tienen desde la conquista y la colonia. Desafortunadamente muchos se han perdido, pero es un archivo muy valioso. El archivo arzobispal antiguamente estaba, no me va a creer, debajo de la cama del arzobispo. Ellos los tenían ahí. Yo logré que me prestaran, pero hoy en día está en el archivo, en la catedral. Usted tiene que entrar a la catedral y busca y pregunta por el archivo arzobispal de Popayán.
Ese fue el que microfirmó. Ese no es el archivo parroquial, que también está allá. Hoy en día el archivo de San Francisco y el archivo de San José están allá en la catedral. Los antiguos, digamos, los libros antiguos están en la catedral. ¿Sí? Es que nos dicen que nos tenemos que salir. Si quieres le respondo lo de los judíos personalmente, porque que nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Sí, básicamente gracias a ustedes por acompañarnos.